Hola chicos, vamos a ver cómo graficar la función lineal a través de pendiente y ordenada al origen. Recordemos que el eje horizontal es para la X, hacia la derecha marcamos los valores positivos y hacia la izquierda los valores negativos. Recuerden que el eje vertical es para la letra Y, que es la variable dependiente. Hacia arriba van los valores positivos y hacia abajo los valores negativos. Recuerden siempre dejar la misma distancia para marcar las unidades, ¿sí? Bien, por ejemplo, si tenemos esta función y igual 2x más 3, tenemos que prestar atención cuál es el valor de la ordenada al origen. La ordenada al origen es el término que está solo, sumando o restando. En este caso es 3. Ese punto lo vamos a marcar sobre el eje Y. Ordenada al origen es donde la función corta el eje Y, en 3. Desde ese punto nos vamos a desplazar como indica la pendiente. La pendiente en este caso es 2. Acuérdense en que cuando es positivo, la función va a ser creciente. Si fuera negativo, la función va a ser decreciente. 2 es un número entero. Pensamos que abajo tiene un 1 como denominador. Ese denominador nos indica cuánto nos vamos a desplazar a la derecha, desde el punto que recién marcamos, desde la ordenada al origen. Desde 3 nos corremos entonces 1 a la derecha, porque el 2 tiene un 1 en el denominador. Y como el numerador es positivo, 2, desde el 3 nos vamos a correr 1 a la derecha y subir 2 unidades hasta llegar al 5. El punto de coordenadas 1 de X, 5 de Y. Por esos dos puntos trazamos la recta. Y ahí nos queda determinada la recta Y igual a 2x más 3. Bien, ahora veamos en este segundo ejemplo. La función es Y igual menos 2 quintos de X menos 3. Ahora la ordenada al origen es el valor que está solo, acuérdense siempre, el que está sumando y restando. En este caso es menos 3. Ese valor lo ubicamos siempre sobre el eje Y, es el valor donde la función corta el eje Y. El eje Y es el vertical, entonces en menos 3 marcamos un puntito. Ahora, desde ese valor, desde menos 3 de Y, nos desplazamos como indica la pendiente. La pendiente es negativa, entonces acuérdense que por ser una pendiente negativa la función tiene que ser decreciente. El denominador, que en este caso es 5, nos indica lo que tenemos que desplazarnos hacia la derecha. Nos tenemos que desplazar 5 unidades desde este valor que ya habíamos marcado. Nos corremos 5 unidades hacia la derecha y como el numerador es menos 2, es negativo, vamos a bajar 2 unidades. Por lo tanto, nos corrimos 5 unidades a la derecha y bajamos 2 unidades. Llegamos a ese valor y marcamos un punto. Y ahora trazamos la recta que pasa por esos dos puntos. Por el valor de la ordenada al origen, que era menos 3, nos corrimos 5 unidades a la derecha y bajamos 2. Fíjense en que podemos hacer al revés. Marcamos siempre primero el valor de la ordenada al origen, que es menos 3, y podemos bajar 2 primero y después corrernos 5 unidades a la derecha. Es lo mismo. Fíjense en que si desde menos 3 bajamos 2 unidades, llegamos al menos 5. Y de ahí nos corremos 5 unidades a la derecha. 1, 2, 3, 4, 5 unidades. Y marcamos el punto. Fíjense en que llegamos al mismo punto. Por esos dos puntos ya trazamos la recta. Y ahí quedaría graficada la función Y igual menos 2 quintos por X menos 3. Fíjense en que quedó decreciente. Bueno, vemos otro ejemplo de la función Y igual menos 3 séptimos de X o por X más 4. En este caso la ordenada al origen es 4 positivo. Por lo tanto vamos a marcar sobre el eje Y la ordenada al origen en 4 positivo. Desde ese punto nos desplazamos como indica la pendiente. La pendiente es menos 3 séptimos. Al ser un valor negativo, la pendiente, la función va a ser decreciente. Acuérdense que el denominador, que es el número que está debajo de la fracción, que en este caso es 7, indica las unidades que nos desplazamos a la derecha, siempre a la derecha. Y el numerador, que en este caso es negativo, menos 3, indica que nos vamos a desplazar 3 unidades hacia abajo. Si fuera positivo, nos desplazamos hacia arriba. Por lo tanto, desde el punto que recién marcamos,
Nos corremos 7 unidades a la derecha, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasta el 7 de x, y desde ese punto bajamos 3 unidades, 1, 2, 3. Marcamos el punto y como ya tenemos 2 puntos, trazamos la recta que pasa por esos 2 puntos. Y ahí nos quedaría graficada la función y igual menos 3 séptimos por x más 4. Recuerden que también otra forma de graficar es desde el punto B, la ordenada al origen, que la marcamos en el eje Y, 4, podemos bajar 3 y desplazarnos 7 a la derecha. Si desde acá bajamos 3 unidades, llegamos al 1 de Y y nos corremos 7 unidades a la derecha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fíjense en que llegamos al mismo punto. Y ahí nos quedó graficada la recta. Bien, en este otro ejemplo tenemos la función y igual x. En este caso no tenemos valor de ordenada al origen, por lo tanto el valor de b es 0. Entonces vamos a marcar en el eje Y en 0. 0 de Y es el punto donde se cortan ambos ejes, ahí marcamos un punto. Desde ese punto nos desplazamos como indica la pendiente. La pendiente es el número que está delante de la x. Como en este caso no hay ningún número, hay un 1 imaginario que está multiplicando la x. Ese 1 tiene denominador 1, por lo tanto, ¿qué significa el denominador? Que nos vamos a desplazar una unidad a la derecha. Y como el numerador es 1 y es positivo, vamos a subir una unidad. Por lo tanto, desde el punto que ya tenemos marcado la ordenada al origen, que en este caso es 0, nos corremos una unidad a la derecha y subimos una unidad. Ahí marcamos el punto y ahí tendríamos, por esos 2 puntos, trazamos la recta y nos quedaría el gráfico de la función lineal y igual x. En este otro ejemplo tenemos la función y igual menos x. Fíjense en que ordenada al origen tampoco hay, no hay ningún valor sumando ni restando, por lo tanto la ordenada al origen vale 0. Entonces anotamos el punto, lo marcamos en y igual 0, que es en la intersección donde se cortan los dos ejes. Ya tenemos marcada la ordenada al origen. Desde este valor nos tenemos que desplazar como indica la pendiente. La pendiente es negativa, por lo tanto vamos a tener que bajar. Como acá hay un 1 imaginario multiplicando a la x, vamos a bajar una unidad. Y como el 1 tiene denominador 1, significa que nos vamos a desplazar una unidad a la derecha. Por lo tanto, desde el punto que recién marcamos la ordenada al origen, nos vamos a desplazar una unidad a la derecha y vamos a bajar una unidad. Marcamos el punto y por esos 2 puntos trazamos la recta. La recta que contiene a estos 2 puntos sería esta recta. Esta sería la recta y igual menos x. Fíjense en que por ser la pendiente negativa la función tenía que ser decreciente. Si miramos el dibujo de izquierda a derecha, vemos que la función es decreciente, va hacia abajo.